Muy bien. Vamos a sacar esta entrevista en la primera edición del año y queríamos recoger la opinión de usted como presidente electo de COES respecto a la situación actual y perspectivas para este año 2019 del sector eléctrico. ¿Cuál es la situación y cuáles son los principales problemas que tendremos que tener en cuenta en el 2019? Bueno, en términos macro, desde el punto de vista técnico de oferta y demanda, debería ser un año muy tranquilo, porque no se esperan grandes variaciones de nada. Seguimos con sobreoferta, la demanda seguirá creciendo a una velocidad no tan buena como quisiéramos, con lo cual la sobreoferta va a seguir. No se esperan grandes cambios en los costos marginales del sistema. Digamos, no se espera nada especial. Todo va a estar más o menos como estaba, la demanda crecerá un poco más, pero eso todavía va a quedar un montón de reserva para atender esa demanda con bajos precios. Justo nosotros hemos terminado un informe que se llama de prospectiva para el año. Bien. Analizando la operación del sistema, la vamos a enviar al ministerio, y ahí pues no aparece ningún incidente, ninguna situación especial muy grave. No hay congestión al sur, no hay problemas en ninguna parte del sistema. De hecho, se prevé un mantenimiento del ducto de gas, y los cálculos dicen que no debería haber ningún problema de falta de suministro, porque hay suficiente reserva para atender inclusive la parada total del ducto de gas por unos días. Excelente. Y eso es, entonces en teoría va a ser un año sin sobresaltos. Pero lo que suele pasar es que surgen cosas inesperadas, ¿no? Que nadie pensaba, pero de acuerdo a las proyecciones es un año sin sobresaltos. Excelente. En su exposición en el simposio de la EP, usted señaló en sus escenarios medio y negativo de que el 2023 será un año clave, porque teníamos ahí un problema que creo que fue definido como que ya no íbamos a producir y íbamos a empezar a carecer de energía eficiente para el sistema. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? O sea, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo para solucionar esa proyección que usted dio en el evento? Primero que todo, que debe quedar muy claro, es que ese año 23 es solo si es que hay un elevado crecimiento de minería, que pensamos que no va a haber al paso que vamos, y porque una demanda minera grande no surge de la noche a la mañana. Desde que se aprueba el proyecto hasta que empieza a consumir pasan fácil entre 4 y 5 años, considerando los temas ambientales y todo lo demás que hay. Entonces es un escenario, a nuestro juicio, poco probable. Así es. Si se diera, entonces lo que ocurre es que empezaríamos a quemar petróleo en algunas horas del día en la época de estiaje, y eso iría creciendo conforme avanza el tiempo y vienen los demás años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué se debería hacer para ese momento? Evidentemente, la primera decisión es saber o no, el Ejecutivo debiera saber ya si va a poder llevar el gas de camisea o no para ese año, o para los años que correspondan según la proyección de la demanda. Si el gas llega al sur, no hay entonces ningún problema hasta el 2028. Muy bien. Si el gas llegara el 2023 al sur, o el 2026, en caso que es la demanda no tan rápida el crecimiento, no debería haber ningún problema, porque con eso alcanza y basta para seguir atendiendo con lo que llamamos generación eficiente, que es gas o hidroelectricidad o renovables. Así que esa es la primera gran decisión. Muy bien. En caso que ya hubiera seguridad absoluta de que no va a llegar el gas al sur, y cuando digo gas, fíjense ustedes que no estoy hablando gasoducto del sur, sino que puede llegar por gasoducto por la sierra, puede llegar por gasoducto por la costa, o puede llegar por barco. Si por alguna razón económica, política o lo que fuera, ya se decide o se sabe con certeza que no va a llegar el gas al sur, entonces a la pregunta ¿qué deberíamos estar haciendo? Es que deberíamos estar lanzando lo necesario para que se construyan otras fuentes de generación eficiente. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Hay que concretar la línea de interconexión con Ecuador de 500 kilovoltios, que nos ayuda mucho en la época de estiaje. Habría que decidir si se desarrolla otras centrales a gas en el centro, que no requieren de un nuevo ducto.
habría que ver si se puede acelerar las centrales hidroeléctricas que hay en el sur, Sangabán 3, Yuta y Lluvia, y también habría que ver la manera de incorporar más energías renovables a lo largo de todo el sistema. Entonces, una combinación de eso sería probablemente lo que nos aliviaría la falta de gas en el sur. O sea, habría que hacer un poco de renovables, habría que hacer una hidroeléctrica por ahí y una de gas por allá, así es. Probablemente eso es lo que termine ocurriendo. Entonces, esa es la decisión más importante ahora, es saber si hay gas o no, y si no hay gas, dedicarse a hacer algo. Solo para precisar, ingeniero Botón, lo que pasa es que cuando conversamos con varios de los ingenieros ahí en el simposio, sí, la impresión de buena parte de ellos era de que hay que hacer los planes para las peores circunstancias. Entonces, en la opinión de los que consultamos decía, o sea, ya deberíamos estar preparando, asumiendo de que no va a haber gas. Sí. ¿Usted cree que esa forma de enfocar el futuro del sistema eléctrico para los próximos años es adecuada? Lo que pasa que esos ingenieros se olvidan de quién paga las cosas. Entonces, ¿qué pasa si se manda a construir, vamos a decir, 500 megavatios nuevos en centrales que alguien tiene que pagar, y en eso llega el gas y esas centrales se convierten a gas? Otra vez tendríamos sobreoferta y estaríamos pagando generación que no se necesitó, sin la certeza de una demanda minera fuerte. Así es. Entonces, la posición es como todo en la vida, ¿no es cierto? Si ser conservador, averso al riesgo o afín al riesgo. Entonces, evidentemente la posición más conservadora nos libra de cualquier problema futuro, pero implica que alguien tiene que pagar eso, ¿no es cierto? ¿Y quién paga siempre? La demanda. No hay nadie más que pague. Entonces, eso significa incrementos de la tarifa de una u otra manera. Entonces, y yo diría que lo razonable sería tomar un escenario medio, no el extremo optimista ni el pesimista, tomar el medio y diseñar para el medio. Eso sería lo razonable, donde habría al final algo de sobrante, pero no mucho. Y en ese escenario medio, este mix del que nos estaba comentando sería Sí, un mix de esas sería lo que deberíamos hacer. No deberíamos crecer en base a un solo tipo de energía, no es razonable. No es razonable seguir acumulando generación de gas en el centro, pero puede ser una más nada más. No es razonable basar todo solo en eólica porque varía, ¿no es cierto? No es razonable basar todo solo en solar porque se apaga a la hora de la noche. Entonces, un poco de todo podría ser lo que debería hacerse. De este una mix, combinación, sí. Sí, de este mix de medidas que se podrían estar tomando, usted mencionó la línea de 500 kilovoltios. ¿Esa sería una de las medidas más rápidas que podríamos realizar para...? Esa sería no solo la más rápida, sino una que se debe hacer en cualquier escenario. Porque esa, en primer lugar, esa ya está aprobada. La línea de transmisión hacia Ecuador ya la tiene por inversión. El Ministerio ya se le encargó por inversión. Entonces ahí ya no hay vuelta que dar. Ahí ese proceso se tiene que concluir. Eso va a permitir aprovechar energía barata de Ecuador cuando a Ecuador le sobra agua y le sobra energía barata. Y va a permitir exportar a Ecuador cuando a Ecuador le falta energía barata, porque el Perú, hay lluvia en el Perú, hay sequía en Ecuador. Entonces, ese proyecto es el único que debe hacerse en cualquiera de todos los escenarios y que además ya está lanzado, ¿no? Después de ahí, todo lo demás va a depender de las circunstancias, va a depender de la facilidad de atraer inversión, la disposición de recursos, ¿no? Entonces, puede ser gas, puede ser hidro. Por ejemplo, Sangabán 3 está en construcción, pero entendemos que tiene algunos problemas. De pronto habría que ayudar a resolver esos problemas y Sangabán 3 ayudaría con el problema, con reducir la falta de generación. Entonces, pasamos en las opiniones que recogimos en el simposio. No tenemos herramientas y tenemos opciones. No podríamos tener una visión catastrofista de los próximos años en el sistema eléctrico. No, definitivamente no. No. Dentro de este escenario medio, que es el más razonable en su opinión, ¿cómo entra la interconexión eléctrica con Chile? Usted nos mencionó la de Ecuador. ¿La de Chile entra dentro de este panorama de escenario medio? La interconexión con Chile ya no es el negocio que se pensaba que había. El título puesto en la presentación de la AEP está mal, porque ya la exportación a Chile ya dejó de ser un tema. Porque eso era cuando Chile tenía
una escasez notable de generación eficiente, unos precios altísimos, y entonces era negocio exportar energía barata de Perú a Chile. Pero esa situación ya acabó. Chile logró controlar sus precios, ha desarrollado una buena cantidad de energías renovables, y entonces ahora Chile más bien su estrategia es exportar al Perú durante el día, porque le sobra energía solar, y tal vez importar del Perú en la noche para copar, para atender esa desaparición de energía solar que tiene en exceso. Entonces, pensar en pensar en exportar a Chile ya no es la situación. Pensar en importar de Chile no nos resuelve mucho, porque solo sería la mañana. Y por último, el proyecto que está en marcha es solamente un proyecto de a lo más 180 megavatios, que no es mucho. Entonces, el valor de ese proyecto es lograr, en función de él, desarrollar los acuerdos necesarios para llevarlo adelante. Eso ya nos dejaría listos con el marco regulatorio, con el marco tributario, con todo lo necesario para poder hacer un gran proyecto en el futuro que sí podría ser interesante. Este proyecto chico tiene más bien características de piloto, de demostrativo, no tiene tanta influencia en la salud del sector eléctrico, vamos a decir. Es tan chico que no es tan relevante, no es tan significativo. Excelente. Usted ha mencionado que el factor importante en los escenarios es la llegada del gas natural al sur del Perú. Hemos recogido la opinión del ingeniero Álvaro Ríos, el consultor de GELA, y él es muy escéptico con respecto a este anuncio que se hizo hace semana y pico, el gas natural de Bolivia hacia el sur del Perú. ¿Cuál es su apreciación sobre esa posibilidad para que el gas natural llegue al sur del Perú en los próximos años? Yo creo que quienes lo han propuesto no conocen bien de la industria de gas, porque Bolivia tiene la planta de licuefacción, la tiene al otro extremo. Sí, ¿no? Son como 800.000 kilómetros. Sí, entonces, ¿cuál sería el sentido? Bolivia tendría que construir gasoducto, ¿no es cierto? ¿Quién va a pagar ese gasoducto? O sea, el precio se sigue sumando. Entonces, llegaría el gas. Vamos a ver, hay que hacer las matemáticas. Si es que, primero que todo, si Bolivia hace una inversión grande, un gasoducto en su territorio, nos lo va a cobrar en el precio del gas. Y si ese precio de gas llega más barato de lo que costaría en el Perú desarrollar el gasoducto superurbano o traer gas por barco, por lo que sea, sí podría ser una opción. Pero si estamos hablando de hacer otro gasoducto de más o menos 1.000 kilómetros, entonces parece ser que no tiene ninguna posibilidad de ser más barato que lo que llegaría desde el mismo gas de Camisea. Entonces no parece ser algo racional. Yo creo ahí que han confundido las cosas. El gas natural, ahora tendrían que llevarlo en camiones. Los camiones tendrían que recorrer igual 1.000 kilómetros, eso cuesta un montón. ¿A cuánto va a llegar? Y por último, ¿para qué se quiere ese gas? ¿Para dónde? ¿Para quiénes? ¿Es para las centrales térmicas? No va a alcanzar. Si vienen camiones, no hay forma que alcance. La cantidad de gas que consume una central térmica como las que hay en el nodo energético no alcanzaría una fila de camiones de cada 3 segundos. ¿No? Entonces solo queda la opción de un ducto, y un ducto más lejano que el mismo ducto, uno de nosotros. Entonces no tiene sentido. De lo que probablemente se está hablando y que tendría todo el sentido del mundo es que Bolivia, en competencia de mercado como cualquier otro, ponga sus distribuidoras de GLP, que es para la población, porque la gran queja es que el GLP llega muy caro a esas zonas, porque tiene que dar toda la vuelta, pues el gas sale de Camisea, va por el gasoducto, llega a Pisco, en Pisco se produce GLP, y de Pisco regresa en camiones, en los balones, hasta que llega a las alturas de Puno, entonces llega carísimo. Entonces, si el gas de Bolivia, el GLP, no gas natural, sino gas licuado de petróleo, ese gas se puede vender libremente y tiene mejor precio y puede competir, eso debería permitirse de todas maneras. Entonces está confundiendo, no sé si está confundiendo el gas natural para redes de distribución de gas, que tiene un costo enorme, no solamente por el gasoducto desde Bolivia, sino que hay que instalar redes y gastar en instalar redes, y llevarle GLP a la gente de Puno más barata en una red comercial ya que existe, que no tiene que ser subsidiada por nadie, porque llevan en moto, llevan en taxi, llevan en lo que sea el gas, ¿no es cierto? Entonces claro, no tiene ningún sentido oponerse a que si es que es negocio se importe GLP de Bolivia.
tal vez me aparte un poquito del tema, pero una de las especulaciones que escuchamos, ayúdenos usted, es que en realidad el plan de Bolivia no es tanto el Perú, sino la exportación de su gas, aprovechando puertos peruanos. ¿Sí? Pero eso es otra cosa. Si es que eso fuera el caso, entonces Bolivia tendría que construir todo el gasoducto al llegar hasta Hilo, ¿no es cierto? Y dejar el gas, exportar desde Hilo, y en el camino de hacer pequeñas conexiones de gas para el bajísimo consumo doméstico que tiene el Perú y cobrar lo marginal que cuesta eso y no todo el costo del gasoducto. Si ese fuera el plan, bienvenido. Finalmente se podría interconectar con lo que venga de Camisea y tendríamos respaldo, etcétera, etcétera. Eso sí sería algo razonable. Sería razonable, con la condición de que como es un proyecto de exportación de Bolivia, Bolivia corre con el costo principal de todo el gasoducto. Si Bolivia se aviene a gastar en ese gasoducto y no el Perú, porque ¿cuál sería el beneficio del Perú? En todo caso tendría que pagar su partecita, claro, lo que vaya a usar el Perú, no todo el gasoducto. Excelente. Para finalizar, en el simposio de la EP, la palabra clave fue planificación. Usted esbozó una frase, su postura filosófica frente al tema de la planificación y del papel del Estado y la inversión privada. Quisiera por favor puntualizar cómo es que usted ve este tema de la planificación del sector eléctrico. ¿Cuál es el rumbo, el matiz, la naturaleza que debería tener? Bueno, como yo siempre lo he repetido, lo que pasa es que hay diferentes enfoques de la planificación. Hay gente que quiere que el Estado planifique todo al milímetro, que el Estado sea el que identifique los proyectos que se deben construir, que priorice los proyectos que se deben construir, que haga el estudio de impacto ambiental y el estudio de ingeniería de esos proyectos y que los lance al sector privado. Con ese tipo de planificación yo no estoy de acuerdo en absoluto, por varias razones, ¿no? No debería haber eso. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene ni va a tener nunca los recursos para hacer bien esa labor, no la va a hacer a tiempo, probablemente el resultado no sea tan satisfactorio y cualquier privado va a tener que rehacer los estudios para ver si funciona, y por último estaría sujeto a temas de corrupción, porque podrían simplemente algún gobierno corrupto hacer que se prioricen determinados proyectos que van a beneficiar a determinadas personas y no a otros, no siendo los que deberían ser los prioritarios. Entonces, esa planificación que está escrita en un proyecto que gente del Ministerio de Energía y Minas preparó hace unos años, esa planificación es la que absolutamente no debería existir. Pero también es cierto que un Estado no puede tener su sistema sin hacer algún tipo de planificación, pero no planificación para decir qué se debe hacer en cada proyecto, sino una planificación que sirva para identificar a dónde estamos yendo y a dónde queremos ir. Entonces, esa planificación, ese chequeo hay que hacerlo permanentemente. La planificación debería servir para decir, dentro de 20 años, de 30 años, el Perú debería tener tal composición de matriz energética, debería tener tales problemas resueltos, y ahora estoy acá, y para llegar allá, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tenemos que desarrollar este tipo de generación, tenemos que incentivar más transmisión, tenemos que arreglar las distribuidoras. Ok, entonces ahora como Estado tengo que ver qué reglas doy para que eso que quiero ocurra. Eso se llama regulación por incentivos. Regulación por incentivos es que yo doy una cantidad de reglas que hago que sea negocio para la gente hacer lo que yo como Estado he definido que es bueno para el Estado, ¿no? Entonces, eso es planificación. Y eso hay que estarlo chequeando constantemente con la realidad. Si uno ve que se está desviando y se está llenando, por decir, de mucho gas, como ocurrió, y nada de hidroeléctrica, entonces ahí tiene que dar otras reglas para corregir eso. Ese tipo de planificación sí debe haber. Es toda una discusión sobre quién debería hacerla. Por ahí se esbozó en el evento, ¿no?, que debía ser un organismo totalmente autónomo tipo Banco Central de Reserva. Claro. Bien difícil que quieran aceptar eso. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Sí, buenas? Sí, aló. ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? Perdón, señor, disculpe, estoy llamando extra. Disculpe, señor. No hay problema. Ok, continuemos. Entonces,
regulación por incentivos. Sí, eso es lo que se debería hacer. Entonces, ¿quién debería hacerlo? Yo creo que sí, el ministerio lo puede hacer si terceriza eso y lo revisa y tiene buenos planes y buenos chequeos a futuro. La posibilidad de que sea un ente planificador constitucionalmente autónomo como el Banco Central de Reserva, creo que es una buena idea, un ideal, pero difícil de conseguir. Tendría que crearse una ley especial para eso y habría que ver, pero igual seguiría siendo recursos del Estado. En realidad, el mecanismo exacto todavía nadie lo tenemos claro. Lo importante es que no debe dejar de haber a alguien que esté proyectando qué pasa y alertando de lo que viene y qué cosas hay que hacer a futuro, pero no debe ser la planificación en que el Estado es el que decide qué proyecto se va a hacer. Usted incidió en el simposio en dos tipos de fuentes para renovables, las termosolares y la geotermia, dándole mayores posibilidades de desarrollo a la termosolar. Este par de energías entrarían dentro de esta planificación basada en regulación por incentivos. Podrían ser desarrollados. Todas deberían ser así. Habría que ver el análisis, la planificación debería ser, determinar qué es lo más conveniente para el Perú. Vamos a exagerar, tiene mucha geotérmica, tiene abundante geotérmica, entonces seguramente la planificación demostrará que conviene la geotérmica si es abundante. Si no lo es tanto, entonces es mejor dedicarse a solar, que sí es abundante en el sur. Cosas así, ¿no? O sea, así es como tendría que terminar. O sea, por supuesto tiene que haber un análisis de las fuentes, hay que cuantificar eso, luego ver cuánto costaría desarrollar cada cual y ahí se escoge la más conveniente. ¿No es cierto? Eso es planificación. Muy bien, muy bien. Un par de cosas puntuales para finalizar. La ingeniera de Termochilca, la gerente general, tuvo una intervención muy fuerte. Muy fuerte. Asoció el ingreso por garantizado, las AEPPs, con el término corrupción. Conversé con algunos ingenieros, también el ingeniero Nicho, y le pareció que era excesivo. ¿Usted cree que ha llegado a tal punto el desorden, la crisis en el sector eléctrico que se pueda permitir ese tipo de asociaciones? Porque la verdad no causó un gran impacto en el auditorio. No me acuerdo bien a cuáles se refirió. ¿A Chagla, la frase, sobre el águila? Sí, justamente. Bueno, es que lo que hizo fue ligar el hecho de que Odebrecht terminó construyendo Chagla y Odebrecht está totalmente señalado, ¿no es cierto?, por la corrupción. Sí. Pero una cosa no tiene que ver nada con la otra. Hizo la frase general, ¿no? Es así, esto ocurre en los países más corruptos. Esa fue la frase exacta que utilizó. Los ingresos garantizados, ustedes saben en qué países ocurre, en los más corruptos. Esa fue la frase exacta. Bueno, me imagino que se estaba refiriendo a que, digamos, en un país que su argumento era que precisamente el Estado no debía meterse a convocar concursos que dieran ingresos garantizados, porque claro, eso es negocio redondo para alguien y eso puede prestarse a corrupción. Entonces ella conceptualmente iba a que no debía hacerse eso. Eso ha sido una intervención del Estado. Eso ha sido planificación. Lo que todos esos señores viejitos que estaban ahí reclamaban planificación, eso ha sido. Entonces lo que ella quería decir, y con lo cual yo estoy de acuerdo también, y es la mejor demostración de lo que yo digo, el Estado no es buen planificador. Ya hizo, no es que como dicen todos ellos falta planificación, no, el Estado se metió a planificar, pero se metió a planificar proyecto por proyecto y entonces lanzó estos proyectos, pero como los proyectos no entraban por sí solos, no entraban por competencia pura, que es lo que quería decir ella, entonces había que garantizarles ingresos. Y entonces al garantizar ingresos es igual que las renovables, se les garantiza ingresos. Eso puede prestarse efectivamente a una manipulación para que se empuje lo que le conviene a alguien que está más arriba o más abajo, que se va a beneficiar con eso. Ella lo que decía es, mejor dejen que la competencia sola decida qué hacer. Ese otro extremo tampoco es, no funciona, porque la competencia sola también tiene sus sesgos negativos. Un ejemplo, por ejemplo, es en un país dejaron que la competencia sola manejara el agua que había en todas las cuencas del país. Entonces, los privados, con el fin de maximizar sus utilidades, como la anchoveta. Si no se controla la cuota de anchoveta, mejor ejemplo todavía es
y se deja que saquen toda la que pueda para maximizar, acaban con la anchoveta para un futuro, ¿no es cierto? Exactamente igual ocurrió con el agua de ese país. Se acabaron todos los reservorios y luego vino una sequía y todo el mundo le habla. Entonces, la pura iniciativa privada, el puro mercado libre, sin algún tipo de regulación y control, tampoco funciona, ¿no? Entonces estamos entre un extremo, que el Estado no debe ponerse a planificar y dar ingresos garantizados si no se necesita, y el otro extremo en que los privados también van a depredar lo que puedan depredar porque no les importa el futuro. Por eso se necesita ahí el Estado que haga regulación. Pero una regulación basada en incentivos. Excelente. Le agradezco mucho su tiempo, ingeniero Boto. Una pregunta, cuando conversamos el año pasado, ustedes estaban desarrollando el estudio sobre el impacto de las renovables en el sistema. Sí. ¿Ya está culminado el estudio? No, debe culminar este mes. Este mes termina a fin de mes. A fines de mes. Muy bien. Listo. ¿Ya está? Muchísimas gracias, ingeniero. Avísanos.